El océano esconde secretos que nunca deberían salir a la luz. Historias perdidas en la inmensidad. Relatos que el tiempo intentó sepultar, pero que siguen susurrando en la brisa marina. 1783. El San Telmo, un majestuoso galeón español, es hallado flotando en medio del Atlántico. Un barco sin rumbo, sin vida, sin respuestas. No hay señales de lucha, no hay rastro de su tripulación. Solo el eco del vacío y una bitácora abierta sobre el escritorio del capitán. Las últimas palabras escritas en ella son un enigma aterrador. Nos vigilan, no estamos solos, el mar está llamando. ¿Qué fuerza desconocida se llevó a los marineros? ¿Qué vio el capitán Aldana antes de desaparecer? ¿Es posible que el océano sea más que un simple escenario de tormentas y naufragios, y que en sus profundidades algo esté esperando? Algunas preguntas nunca deberían ser respondidas, pero hoy vamos a intentarlo. El San Telmo había partido de Cádiz con un cargamento de provisiones y una tripulación experimentada. Su misión era clara: atravesar el Atlántico y llegar a tierras del Nuevo Mundo. Sin embargo, a medida que la embarcación avanzaba, algo comenzó a sentirse diferente. Las corrientes parecían cambiar sin razón aparente. La brisa marina, que solía ser una aliada fiel, se volvió errática, como si el aire mismo susurrara advertencias que nadie podía comprender. Las noches eran inusualmente frías, y el cielo, cubierto de nubes densas, parecía negarles la luz de las estrellas. La tripulación, al principio, no prestó atención a estos cambios, pero con los días, los murmullos entre los marineros se hicieron más frecuentes. Decían que el mar los estaba guiando a un lugar del que no podrían regresar. El capitán Aldana no era un hombre supersticioso, pero tampoco era necio. Observaba a sus hombres con atención. Algo en sus miradas había cambiado. Ya no eran los mismos marineros que zarparon semanas atrás. Parecían inquietos, como si sintieran la presencia de algo que no podían ver. Una noche, el vigía gritó desde la cofa: «Barco a la vista». Era tarde. La luna apenas se reflejaba en las aguas cuando la tripulación del San Telmo vio la silueta de un galeón a la deriva. Estaba inmóvil, sin velas desplegadas, pero tampoco parecía a merced de la corriente. Flotaba en completa quietud, como si el tiempo mismo lo hubiera abandonado. Aldana ordenó acercarse. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, notaron que no había señales de vida a bordo. No había luces ni movimiento, solo el crujir de la madera bajo la presión de las olas. Subieron a bordo con precaución. La cubierta estaba intacta, pero cubierta por una delgada capa de humedad que daba la sensación de que el barco había pasado siglos en ese mismo lugar. Los camarotes parecían congelados en el tiempo. La comida aún estaba en los platos, las camas estaban tendidas, pero no había nadie. No había signos de lucha, ningún indicio de que la tripulación hubiera abandonado la nave. En la cabina del capitán, sobre un escritorio polvoriento, encontraron la bitácora. Aldana pasó sus dedos por la cubierta de cuero gastado antes de abrirla. La tinta en las páginas era fresca, como si hubiera sido escrita apenas horas antes. Las últimas anotaciones hablaban de una presencia en el mar, algo que los observaba desde la distancia, algo que cada noche se acercaba más. Las últimas palabras escritas lo dejaron sin aliento. Nos vigilan. No estamos solos. El mar está llamando. En ese momento, un golpe seco resonó en la bodega del barco. Uno de los marineros gritó. Algo se movía abajo. Aldana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era un hombre que se dejara dominar por el miedo. Desenvainó su sable y ordenó a sus hombres seguirlo. La bodega estaba sumida en una penumbra espesa. Un olor salado y rancio impregnaba el aire. Bajaron con faroles en mano, iluminando las paredes cubiertas de marcas irregulares, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. En el suelo, tallada con una precisión espantosa, encontraron una palabra:
Huyan. Un viento antinatural recorrió el galeón, apagando los faroles al instante. Y entonces, en la oscuridad, lo escucharon. Un susurro, un murmullo que parecía surgir desde el mismo corazón del océano. La tripulación entró en pánico. Aldana ordenó evacuar de inmediato. Corrieron de vuelta a la cubierta, saltaron al San Telmo y se alejaron de aquel barco maldito lo más rápido que pudieron. Pero Aldana no volvió a ser el mismo. Durante las semanas siguientes apenas hablaba. No escribía en su bitácora. No dormía. Se quedaba en la proa del barco mirando fijamente al horizonte, como si esperara ver algo en la distancia. 2 semanas después, desapareció en el mar. 2 noches después de la aparición del barco fantasma, el primer oficial reportó un nuevo fenómeno. El agua estaba más densa, como si una bruma líquida envolviera el navío. Las velas se inflaban con un viento que no se sentía en la piel, y la brújula giraba en círculos, sin rumbo. Era como si el San Telmo hubiera quedado atrapado en un mar que ya no obedecía las leyes de la naturaleza. El vigía aseguró haber visto sombras moviéndose en la niebla, figuras que caminaban sobre el agua sin dejar rastro, pero nadie más las vio. O al menos, nadie quiso admitirlo. Aldana trató de mantener la calma entre su tripulación, pero la tensión era insoportable. Un marinero se negó a seguir órdenes, asegurando que el barco estaba maldito. Juró que había escuchado voces llamándolo por su nombre. Horas después, desapareció sin dejar rastro. El capitán ordenó un registro completo de la nave. Revisaron cada camarote, cada rincón de la bodega, pero no encontraron nada, solo un extraño mensaje escrito en una tabla con lo que parecía ser clavos corroídos por la sal. No hay regreso. Esa misma noche, la tempestad cayó sobre ellos sin previo aviso. El viento rugió con una furia inhumana. Las velas crujieron al borde de desgarrarse, y las olas golpearon la madera con la fuerza de 1000 tempestades. Pero lo más aterrador no fue la tormenta, fue la risa. Una carcajada hueca y distorsionada que se elevó entre los truenos, como si algo invisible estuviera burlándose de ellos desde el mismo corazón de la tormenta. No era el eco de ningún tripulante, ni el sonido del viento jugando trucos. Era algo más. Aldana sintió un frío imposible recorrerle la espalda. Corrió a la bitácora y escribió con mano temblorosa: «Nos vigilan. No estamos solos. El mar está llamando». Cuando la tormenta cesó, la mitad de la tripulación había desaparecido. La calma que llegó tras la tormenta no trajo alivio. El San Telmo flotaba en un océano inquietantemente quieto. No había olas, ni viento, ni sonido alguno. Solo el eco de la risa que aún parecía vibrar en el aire, como si la noche la hubiera atrapado entre sus sombras. La tripulación que quedaba en pie miraba el horizonte con expresiones vacías. 8 hombres habían desaparecido. 8 almas se habían desvanecido sin una sola gota de sangre, sin un solo grito de auxilio. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Solo el vacío donde antes estaban. El capitán Aldana se aferraba al timón con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. Su instinto le decía que huyera, que diera la vuelta y abandonara ese mar maldito. Pero ¿hacia dónde? Su brújula aún giraba sin control. Las estrellas continuaban ocultas y el agua no se movía. El miedo en los ojos de sus hombres era innegable. Se murmuraban oraciones a media voz. Apretaban los puños como si pudieran agarrarse a la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Aldana no podía permitir que el pánico se apoderara de ellos. «Mantengan la calma», ordenó con voz firme. «Vamos a salir de esto». Pero incluso él comenzaba a dudar de sus propias palabras. Entonces, llegó el sonido. Al principio era un susurro lejano, como el roce del viento contra una vela. Pero fue creciendo. Se volvió un murmullo denso, un cúmulo de voces que se superponían unas sobre otras. No había dirección, no había origen. Estaban en todas partes y en ninguna. Uno de los marineros cayó de rodillas. «Nos están llamando»,
dijo con la mirada perdida. Nos llaman por nuestro nombre. El primer oficial corrió hacia él, sacudiéndolo de los hombros. No escuches, no contestes. Pero el marinero se levantó de golpe y sin previo aviso echó a correr hacia la borda. Saltó. El capitán gritó su nombre, corrió hacia el filo del barco y miró hacia abajo. No había rastro del hombre. El agua, inmóvil, no se había perturbado con su caída. Uno a uno, otros marineros comenzaron a oírlo también. Aldana vio el terror reflejado en sus rostros. Algunos se tapaban los oídos, otros murmuraban plegarias, pero ninguno podía escapar del llamado, y entonces ocurrió lo imposible. Las aguas comenzaron a brillar con un resplandor espectral. Figuras comenzaron a tomar forma en la superficie del océano, cuerpos oscuros emergiendo de la nada. No eran humanos, pero tenían ojos hundidos y vacíos que observaban desde la inmensidad de la negrura. Los marineros que quedaban comenzaron a retroceder, pero el San Telmo ya no se movía. Estaba atrapado, como si un ancla invisible lo retuviera en ese lugar maldito. El capitán Aldana sintió su cuerpo paralizarse. La sensación de ser observado lo oprimía como una ola de plomo, y entonces las voces cesaron, solo quedó el silencio, y la certeza de que ya era demasiado tarde. El amanecer trajo una falsa calma. La superficie del océano parecía un espejo inmóvil, sin olas, sin vida. El San Telmo flotaba en medio de la nada, atrapado en un silencio aterrador. No había rastros de los marineros desaparecidos, ni señales de lucha, solo el eco de sus nombres que aún parecían resonar en la madera del barco. El capitán Aldana, con el rostro desencajado, comprendió que no había escapatoria. Intentó escribir en su bitácora una última vez, pero sus manos temblaban demasiado. Con un último esfuerzo, garabateó unas palabras finales antes de cerrar el libro. Los pocos hombres que quedaban a bordo lo vieron caminar lentamente hacia la proa. Sus labios se movían, como si respondiera a una voz que solo él podía escuchar. Y entonces, sin dudarlo, dio un paso adelante y se dejó caer al mar. El agua no salpicó, no hubo ondas ni sonido alguno. El mar simplemente lo tragó, como si nunca hubiera existido. Días después, el San Telmo fue hallado flotando sin rumbo, sin tripulación y con su bitácora aún abierta en la cabina del capitán. La última página, apenas legible por la humedad, contenía un mensaje que nadie ha logrado descifrar por completo. El mar nos ha reclamado, no nos busquen. Desde entonces, algunos marineros aseguran haber visto una silueta flotando en la niebla, un barco que aparece y desaparece sin dejar rastro. Un galeón fantasma atrapado en un destino que nunca podrá cambiar, porque hay historias que el océano nunca deja morir. Y si alguna vez encuentras un barco a la deriva en la oscuridad, piénsalo 2 veces antes de subir a bordo. El océano es infinito y sus historias no terminan aquí. Hemos explorado un misterio, pero el mar guarda mucho más. Hazañas de navegantes que desafiaron lo imposible. Naufragios épicos, aventuras que cambiaron la historia y leyendas que aún susurran en el viento. No te quedes aquí. Hay un nuevo viaje esperándote, una historia que debes conocer. Elige tu próximo destino, haz clic en otro video y sigue explorando con nosotros en El Diario del Mar.